Bueno, como les decía, veremos la diferencia entre psicología y psiquiatría, en la personalidad y sus componentes, las necesidades humanas, los mecanismos psicológicos de defensa, los conflictos intrapsíquicos y los niveles de funcionamiento psicológico, ¿no? Bueno, psicología, psiquiatría, neurocirugía y neurología. Okay. Aquí tenemos 4 ramas que estudian el mismo fenómeno, es decir, básicamente el cerebro y la conducta humana, ¿no? Ahora, se enfocan en áreas específicas del fenómeno del sistema nervioso, ¿no? La psicología ve, lo que estudia es el comportamiento, básicamente lo tanto normal como anormal, las diferentes enfoques disciplinarios que hay dentro de la psicología, que ellos tienen varias ramas también. Estudian lo que es la manera en que se comportan los seres humanos, ¿no? Cómo están los sentimientos, etc. La psiquiatría se dedica a la enfermedad mental en específico, las diferentes enfermedades mentales. Estos 3 que están agrupados aquí son médicos. Este individuo que está acá no es médico, es una carrera independiente. Entonces, el psiquiatra ve la enfermedad mental, las enfermedades mentales. El neurocirujano lo que hace es intervenciones quirúrgicas dentro del sistema nervioso y el neurólogo estudia las enfermedades que afectan el funcionamiento del sistema nervioso, pero desde el punto de vista orgánico. ¿Okay? Y las enfermedades que no necesariamente tienen un comportamiento, un trastorno psiquiátrico involucrado, sino, por ejemplo, trastornos cognitivos que tienen que ver con la inteligencia, con la comprensión, con el juicio, la memoria. Yo estoy un poco lento porque me está entrando gente y le estoy dando, tengo que salir de ahí y darle la entrada. No he logrado que entre en automático. Tengo que averiguar cómo se hace eso para mí. Por eso estoy pendiente de varias cosas al mismo tiempo. Ok. Hablemos de la personalidad y sus componentes. Ok. Hay componentes de la personalidad que son heredados y otros dependen de nuestras experiencias vitales. ¿No? Entonces, dentro de la personalidad, el que es heredado es el temperamento. Los otros, como el carácter, la afectividad, la voluntad y los conocimientos, son vivenciales, ¿no? Te voy a conectar el teléfono, el reloj. Vivencial. La influencia de la sociedad sobre la personalidad, es indirecta, está mediatizada por su propio psiquismo y toda personalidad tiene un grupo de rasgos que la definen. Vamos a hablar primero del temperamento. Es la parte que heredamos y no es modificable. Tú puedes adaptarte, tú puedes tratar de controlarla, pero ese es tu temperamento, por lo tanto, no puedes totalmente cambiarlo. Vamos a ver de qué se trata. El temperamento tiene diferentes propiedades. Tiene ritmo, tiene lo que se conoce como plasticidad y rigidez, que es básicamente la capacidad de adaptación, ¿ok? Y tiene el rasgo, la propiedad de ser introvertido o extrovertido, es decir, si está enfocada hacia el interior o hacia el exterior. El introvertido está enfocado, su atención se enfoca en el interior, mientras que el extrovertido, su atención se enfoca en el exterior. Aquí están los 4 tipos de temperamentos: sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Esto es viejísimo, estamos hablando de Aristóteles. Esto se describió hace mucho y por supuesto se ha ido readaptando en la medida en que han pasado los siglos y se ha desarrollado la psicología, ¿no? Ha evolucionado. Ok, comenzando por Hipócrates, fíjense, 400 años antes de Cristo,
Después Galeno lo desarrolló más, la propuesta de Hipócrates, en el siglo II después de Cristo. Y todavía se sigue usando esto. Las 4 temperamentos están aquí: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Vamos a ver ahora las características de cada uno. Okay, en este diagrama se pueden ver las debilidades y fortalezas de cada grupo. Okay, fíjense que hay un grupo que está superior a la línea, que son el sanguíneo, 2 grupos, el sanguíneo y el colérico, que son como los más fuertes, ¿no? Entonces los más débiles están por debajo de la línea que está en el centro, ¿no? La línea horizontal, ¿no? Ok, vamos a ver. El sanguíneo es expresivo, atento, cálido, gustoso, hablador, entusiasta y compasivo, mientras que el colérico también tiene fuerza, pero es voluntarioso, independiente, visionario, productivo, práctico, decidido y líder, y ambos tienen debilidades. ¿Por qué? Porque está entrando más gente. Porque todos los temperamentos van a tener fortalezas y debilidades. Aquí hay un pequeño resumen, ¿no? Por ejemplo, el sanguíneo puede ser indisciplinado, exageradamente, ni veo lo que dice aquí, inestable, improductivo, puede ser egocéntrico, exagerado. Esa sería la parte negativa que pudiera tener un sanguíneo. Ningún temperamento es negativo, ¿ok? Todos tienen fortalezas y debilidades, como pueden ver, ¿ok? El colérico puede ser frío y no emocional, puede ser autosuficiente, impetuoso, dominante, mientras que el melancólico, sus fortalezas son dotado, analítico, esteta, no sé ni lo que quiere decir esteta ahora mismo, abnegado, trabajador, autodisciplinado, pero puede tener como debilidades que es variable, autocentrado, propenso a persecución, vengativo, susceptible, teórico, poco sociable, crítico, negativo, el melancólico. Y el flemático, sin motivación, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde. Y las fortalezas de un flemático es que es confiable, objetivo, tranquilo, diplomático, calmado, flácido, eficaz, organizado, práctico y humorista. Miren, como ustedes pueden ver, esta mezcolanza de factores positivos y negativos, lo que les da es una visión general. Ahora, cuando estudiemos cada uno de ellos con detenimiento, vamos a darnos cuenta de los detalles. Por ejemplo, ahí vemos un sanguíneo, en la foto lo dice todo. Tiene un sistema nervioso fuerte, es equilibrado y móvil. Esa es su característica fundamental. Esta gente tiene sangre en las venas, se mueve rápido, son muy sensibles, son muy reactivos. ¿Entiende el término reactividad? Que reaccionan a las situaciones con que se nota que está reaccionando. Tiene una elevada actividad, o sea, se mueve rápido. Reactividad y actividad equilibrada, elevada plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se adapta. El que tiene plasticidad se adapta, el que tiene rigidez le cuesta adaptarse a los cambios. ¿Okay? Este se adapta con facilidad. Predomina la extroversión, quiere decir que está centrado muchas veces en las cosas que están a su alrededor. Tiene un ritmo elevado. Miren aquí el flemático. El flemático tiene un sistema nervioso fuerte, equilibrado, pero lento. ¿Okay? Estas personas tienen poca sensibilidad, poca reactividad, una elevada actividad. La actividad predomina sobre la reactividad, se reaccionan poco a las situaciones con más lentitud. Poca plasticidad, este es el problema, que les cuesta adaptarse. Hay un predominio de la introversión, es decir, se centra en su interior más que lo que está afuera, y el ritmo es lento. Tienen que ser lentos. En cuanto a introversión y extroversión, depende de qué estemos hablando en cuanto a eso, porque se usa a veces en el sentido de la capacidad de comunicación con otros
En este caso, el introvertido se guarda la mayor cantidad de cosas, no comunica, el introvertido, ¿verdad? No comunica mucho lo que siente, lo que piensa, mientras que el extrovertido todo lo dice, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista de la relación con los demás. Desde el punto de vista de dónde se fija, dónde se enfoca su atención, entonces el introvertido es hacia adentro y el extrovertido hacia afuera. Para que tengan una idea, un ejemplo, vamos a imaginar que un introvertido y un extrovertido van a un museo, pero entonces se ponen, el introvertido está mirando el primer objeto y de momento a los 20 minutos llega el otro y ya lo vio todo el museo completo. ¿Ves? Porque el primero está centrado en algún detalle, en alguna cosa, y entonces el otro lo ve todo más superficialmente y está más pendiente de las cosas externas. Esa sería una forma de ejemplificar, ¿no?, la diferencia entre una persona introvertida y extrovertida con relación al dónde enfoca su atención. ¿Ok? El introvertido a veces va manejando y no sabe ni dónde está, porque él está pendiente de manejar, pero él está pensando a lo mejor algo que tiene dentro de la cabeza, entonces se desorienta con facilidad, porque no le presta atención a los detalles externos. Y el extrovertido sabe dónde está todo. Va manejando y él te dice allí, aquí, allá, y digo, ¿cómo tú sabes eso? Bueno, yo me fijo, y el otro no se fija. El introvertido llega a una casa y ni se percata que las cosas están regadas cuando va a visitar a otro, mientras que el extrovertido se dio cuenta hasta dónde había polvo. ¿Entiendes? O sea, esas son las diferentes diferencias entre uno y otro. Okay, bueno, el colérico, ahí la foto lo identifica bien, es una persona que tiene un sistema nervioso fuerte, pero es desequilibrado. No es tan sensible, reacciona mucho en una elevada actividad, pero la reactividad supera la actividad. Y es rígido, quiere decir que no le cuesta adaptarse, no tiene una idea de las cosas y para que piense diferente y para que se ponga en el punto de vista del otro le cuesta trabajo, es como él piensa. Aquí predomina la introversión y el ritmo es rápido, se mueve rápido, pero ya tú sabes, gritando, ¿no? Se molesta mucho. Recuerden que el temperamento son cuestiones desde que nacemos, lo heredamos. Y el melancólico, melancolía viene de tristeza, de mucha sensibilidad, ¿no? O sea, que hay un sistema nervioso llamado débil, es muy sensible, pero reacciona poco, se mueve poco, poca actividad, y tiene una tendencia a ser rígido, no adaptarse. Y tendencia a la introversión, el ritmo es lento. Okay. Bien, aquí estamos hablando ahora de las propiedades volitivas de la personalidad. Okay. Esto ya no tiene que ver con lo que heredamos, con el temperamento, son otras propiedades. Okay. La volitiva viene de la acción, de la voluntad y de la acción. Bien, independencia y dependiente. Ahí ven dos extremos de una misma. Aquí son dos polos diferentes, ¿no? Hay personas que son independientes, otras son dependientes. Puede ser dependiente de la decisión de otro, puede ser dependiente, no se separa del otro porque necesita sentirse protegido, etcétera, etcétera. Hay quien es firme, hay quien es indeciso, hay quien persevera, hay quien es inconstante, hay quien tiene autodominio y hay quien es inseguro. Cuando se analiza la personalidad, se estudia, lo que va a hacer es, bueno, se trata de observar qué temperamento tiene y después qué otros rasgos tiene y cómo es en cada uno de estos aspectos, para saber cómo es la persona y luego si hay algún trastorno de la personalidad, pues entonces evalúan dónde es que está ese problema, a ver si lo pueden ayudar. Esto lo hacen mucho los psicólogos, ¿ok? Y por ahí tienen entonces sistemas de terapia para ir cambiando lo que sea posible cambiar si el paciente, en este caso, está dispuesto a hacerlo y lo necesita, pero por lo menos se le presenta un reporte, ¿no? De cuáles son sus... Es más o menos así como funciona, ¿no? Propiedades del carácter. El carácter siempre tiene que ver con lo aprendido, con la forma en que hemos vivido, con las experiencias culturales también. ¿Ok? Entonces, las propiedades del carácter que expresan la actitud hacia los demás, aquí tenemos ser bondadoso, tener sensibilidad ante el otro, que sería empatía, ¿no? Ser el exigente,
ser insolente, vean cómo la cosa va cambiando, ser empleado, colectivo, el colectivismo, compartir y eso, y el individualismo que sería la otra, el otro extremo. A ver, aquí están ya pidiendo otra vez. Profe, Dígame. perdone que le interrumpa, pero es que a mi PowerPoint, la imagen me sale 3 siglos después que usted está hablando de eso. No me diga. Sí, yo todavía estaba en el círculo que estaba dividido de las personalidades, todavía estaba ahí. Así debe estar todo el mundo. A todo el mundo Por le lo pasa. menos a mí me está saliendo hace rato así, salí y volví a entrar a ver si era que estaba cargando o algo, pero no me está saliendo, por lo menos a mí, no me está saliendo de lo que usted está hablando. Fíjate que estoy mirando ahí el círculo hace rato, digo, ¿en qué momento me perdí? Porque A no todo el veo mundo le eso. pasa eso, díganme los demás. O no. O es nada más que a ella, porque si es a todo el mundo un problema del sistema y si no es un problema de la lentitud de su computadora en la conexión. Dígame, por favor. A mí me sale bien. O sea, va al ritmo de lo que yo voy cambiando. Sí, Okay. sí. Eso es problema de la computadora de ella o del teléfono. Entonces A soy mí yo. me sale bien también, profe. Perfecto. Entonces Sí, soy yo que no me sale. sí, pero bueno, si lo está oyendo, por lo Sí. menos manténgase ahí, porque entonces es un problema o de la conexión o de la máquina que tiene, que no está recibiendo bien la información. Pero lo oye, porque Vale. no puede hacer otra cosa al respecto. Vale. Gracias. Ok, pues nada. Ok, ya vimos entonces las propiedades del carácter que expresan la actitud hacia los demás y que las que expresan, por ejemplo, la actitud hacia el trabajo. Sabemos que hay gente que tiene amor al trabajo, otros que son haraganes, otros que son escrupulosos con relación a eso, detallistas, otros que son responsables y otros que son negligentes, ¿no? Que expresan la actitud hacia las cosas. Hay quien tiene, aquí está, que tiene esmero, o es desordenado, o es ordenado, o es descuidado, o es muy meticuloso, o cuidado, diferentes, ¿no? Con relación a las cosas, puede ser de esa forma, con relación hacia sí mismo. Hay quien es orgulloso, hay quien es soberbio, hay quien es ambicioso, hay quien tiene amor propio, hay quien es sencillo, modesto, y hay quien tiene dominio de sí mismo. Y estos se van combinando, ¿no? Se hace la evaluación, muchas veces se hacen a través de test mentales y eso, entonces se va remarcando todas las características que se pueden detectar. Ok, hablemos de los rasgos de la personalidad. Al margen de todo esto, tenemos que decir que hay una serie de rasgos que tenemos todas las personas, pero que las tenemos en diferente magnitud. Unos tenemos más de una cosa o de otras de estos rasgos, es decir, están más subrayados en cada individuo algunos rasgos y otros están más débiles, ¿ok? Pero estos no son anormales, ninguno de estos que voy a mencionar son anormales, a no ser que esté tan subrayado que predomine por encima de todo lo demás y que sea la característica fundamental de ese individuo y sea algo negativo que provoca sufrimiento o que se produce sufrimiento a sí mismo. Ok. Vamos a ir hablando de eso. Hay algunos rasgos que son cardinales, otros son centrales y otros son secundarios. ¿Qué sería un rasgo cardinal? Aquellos que algunas personas no tienen, son tan característicos de él que todo lo que tú lo ves y ya lo representa. Aquí hay un ejemplo. Una persona es tan egoísta que prácticamente todos sus gestos revelan su egoísmo. Una persona es tan bondadosa que tú lo clasificas como el bueno, porque es un rasgo cardinal en él. Una persona es tan sinvergüenza y así, ¿ven? O sea, depende de cosas muy fundamentales que pudieran en algunas personas resaltarse demasiado. ¿Okay? Eso no quiere decir que sea patológico, no, sino que es así el individuo. Esos son los rasgos cardinales que tiene. En cuanto a los centrales, son otros rasgos que están ahí, pero no predominan en él, ¿no? Entonces, esto se ve más comúnmente en la gente, no siempre, a menudo son observables en el comportamiento. Ejemplo, una persona agresiva tal vez no manifieste este rasgo en todas las situaciones, pero es agresivo. ¿Ok? Ok, hay rasgos secundarios que son atributos que no constituyen una parte vital de la persona, pero que intervienen en cierta situación.
Un ejemplo de ello puede ser una persona sumisa que se molesta y pierda los estribos. Es decir, no parecía que pudiera perder los estribos. Sin embargo, en un momento determinado los pierde, lo que quiere decir que es secundario aquí. Ok, las 5 grandes categorías de la personalidad. Extroversión, afabilidad. Aquí hay una serie de adjetivos que van describiendo cómo son esa persona. Por ejemplo, una persona extrovertida es locuaz, atrevido, activo, bullicioso, vigoroso, positivo, espontáneo, efusivo, enérgico, entusiasta, aventurero, comunicativo, franco, llamativo, ruidoso, dominante, sociable. Es extrovertido, ¿no? Una persona afable es cálido, amable, cooperativo, desprendido, flexible, justo, cortés, confiado. Son muchos, demasiados adjetivos para mi gusto. Indulgente, servicial, agradable, afectuoso, tierno, bondadoso, compasivo, considerado y conforme. Afable. Ok. La persona dependiente pues será organizado, dependiente, escrupuloso, responsable, trabajador, eficiente, planeador, capaz, deliberado, esmerado, preciso, práctico, concienzudo, serio, ahorrativo y confiable. El que tiene estabilidad emocional, impasible, no es envidioso, relajado, objetivo, tranquilo, calmado, sereno, bondadoso, estable, satisfecho, seguro, imperturbable, poco exigente, constante, plácido, pacífico. Cultura o inteligencia, inteligente, perceptivo, curioso, imaginativo, analítico, etc. Bien, ahora vamos a los rasgos que tenemos todos. Estos sí todos los tenemos y se subrayan más o menos con cada uno. Por ejemplo, el rasgo histérico, esa palabra a uno no le gusta porque esa palabra también la tiene una psicosis incluso y cuando está muy, sí, cuando está muy subrayado es muy desagradable, pero el rasgo histérico son las características histriónicas que podamos tener, ¿no? Como llamar la atención sobre el individuo, y cuando ya es patológico habría conversión y egocentrismo, una cosa insoportable, ¿no? Pero normalmente es muy bueno porque le sirve, por ejemplo, a los artistas, a los profesores, a todo el que tiene que hablar en público. Tiene que tener esto subrayadito un poco para ser capaz de hacer esto con fluidez y tranquilidad, ¿no? O sea que no es malo. Ninguno es malo de esto. El obsesivo, este es el rasgo del orden y la organización. Y claro, si es excesivo ya tenemos actos compulsivos como lavarse las manos continuamente, cosas ya que van más allá de lo normal, ¿no? Pero todos tenemos este rasgo también. El paranoide es la desconfianza. No, ese es el que nos protege. ¿Por qué? Porque si desconfiamos podemos prever que van a abusar de nosotros o que nos van a hacer daño, ¿verdad? Podemos darnos cuenta antes de tiempo y desconfiar y protegernos. Ahora, no es lo mismo tener miedo a las 12 de la noche en un barrio malo, caminando solo por la calle, que tener miedo cuando estamos cruzando la calle a un horario de una lleno de gente conocida. Ven que no sería igual, entonces ya ese lo tendría un poquito más desarrollado y podría llegar a lo patológico. Aquí tenemos el rasgo esquizoide. El rasgo esquizoide es el que nos permite concentrarnos, aislarnos de todo y centrarnos en una cosa. Estamos leyendo y no importa que estén los demás haciendo ruido y oyendo música, porque nosotros estamos concentrados, o estamos estudiando, estamos concentrados. O sea, en ese sentido es bueno, porque nos permite aislarnos a pesar de otras ideas y otras situaciones ruidos o situaciones ambientales que están ahí, ¿no? Pero claro, en exceso no le permite al individuo interactuar con otros. Está tan aislado que ya se desconectó de todos, ¿no? Pero importante para lo que les dije, ¿no? El rasgo dependiente, este es el que hace que consultemos los planes y acciones con otras personas, permitimos que los demás tomen las decisiones de nuestra vida, y también se refiere a dependencia económica y emocional. No podemos separarnos porque no sabemos vivir sin esa persona, o no podemos... bueno, esta dependencia que lo pueden tener en mayor o menor medida las personas, nos ayuda a sobrevivir también, ¿sí? Hasta un nivel nos ayuda
a sobrevivir, porque las ideas que tenemos no siempre son las mejores. Si no las consultamos con gente de confianza, a lo mejor nos dan un norte sobre algo. Ahora, lo peor, el extremo es cuando ya alguien no hace nada si no se lo dice la otra persona, porque no es capaz de tomar una decisión. Siempre lo tiene que decidir otro. Ya eso ya sería un poquito más subrayado. El rasgo antisocial es cuando este permite romper normas sociales establecidas o hacer daño a otros o a sus propiedades. Esto sí, en mayor o menor medida va a ser negativo, ¿no? Ok, bueno, esto es en cuanto a las cosas fundamentales que la psicología dice sobre la personalidad, de cómo se evalúa. Ya tenemos por lo menos dos cosas ahí, que es que una parte se hereda, que es el temperamento, y otra parte que está compuesta por varios elementos como la voluntad, los rasgos mismos, los cuales son cardinales, centrales, cuáles son secundarios, que tiene que ver con la forma en que hemos vivido, ¿no? Con las experiencias, incluso los aspectos culturales que tienen que ver ahí, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Ahora, a partir de aquí, han hecho una serie de gente, psicólogos, incluso hasta filósofos y otras personas con otras ramas del pensamiento, han hecho análisis y han observado cosas que han descrito diferentes tipologías, ¿no? Entonces, esta es una de ellas que a mí me da mucha gracia, porque la de Glynn Wilson, que investigó el lenguaje corporal de 500 bebedores y llegó a la conclusión de que existen 8 categorías según cómo la gente bebe. Esto tiene poca importancia para eso, pero es curioso, porque como este tipo de clasificación hay montones que vas a encontrar por ahí, ¿ok? Unas más serias que otras, ¿no? Ahí ven una lámina donde se ven las diferentes posturas cuando están bebiendo, y entonces él dice que el que se para de esa manera, se tiene esa postura en determinado momento, eso significa algo, ¿no? Tiene una significación, pero ya le digo, esto es más una curiosidad que una cosa científica, ni mucho menos, ¿no? El pavo real que se sienta así, el agresivo que va a tener el vaso por delante, la distante que se están viendo, ¿no? La diferente, los calladitos, en fin. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver los rasgos patológicos. Fíjense, aquello mismo que nosotros estábamos observando, vamos a ver que puede exagerarse hasta niveles patológicos. El rasgo histérico, el obsesivo compulsivo, el paranoide, el dependiente y el esquizoide. El histérico llega a ser tan histérico que ya es el centro de todo y nada más le interesa, tiende a ser muy distante de los demás desde el punto de vista del rechazo que les hace, sin embargo los necesita para que aplaudan, pero solo para eso, cuando está muy punteado. Entonces lo vemos como muy exagerado, lo vemos como muy vestido muy estrafalariamente. Okay, ese sería ya llegando a la patología del rasgo histérico. El obsesivo compulsivo es una persona que se le meten en la cabeza ideas de momento y no se alivia, esas ideas le generan ansiedad y no se alivian hasta que no hace un acto determinado. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, la persona que se le mete en la cabeza, esto nos ha pasado a todos, ¿ok? Que se nos mete en la cabeza que hemos dejado la cocina encendida, la plancha encendida, cualquier cosa, la puerta abierta y nos vamos y subimos a comprobar, regresamos a la casa, comprobamos y ya nos vamos más tranquilos. Eso puede ser que no estábamos prestando mucha atención en el momento que cerramos la puerta o apagamos la cocina o lo que sea, y entonces obviamente se nos olvidó y por eso puede aparecer esa situación. Pero cuando ya subimos 3 o 4 veces, ya es diferente. Ya eso no es normal, ya eso sería una compulsión. Mientras no ocurre ¿cómo se llama? La compulsión, el acto compulsivo, hay muchos, ¿ok? Sigue la idea obsesiva ahí dando vueltas y molestando y generando ansiedad. Entonces puede alguien tener esto a ese nivel. El paranoide es tan desconfiado que desconfía de todo el mundo y desconfía hasta de quien es absurdo desconfiar en su casa, ¿no? Y el dependiente ya vive, ¿cómo se llama? Ya sea emocionalmente, económicamente o
que todo lo que hace en su vida lo tiene que consultar, vive dependiente de otra persona, absolutamente, sin que haya ninguna posibilidad de que eso se rompa, porque si no, la persona sufre demasiado, no es capaz de sobrevivir. Y el esquizoide se aisló de todo. Cada rasgo tiene la tendencia a cuando son así, puede llegar a un extremo de enfermedad mental que puede ser a nivel neurótico o a nivel psicótico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, voy a hacer ahora algunas preguntas hasta el momento. ¿Tienen algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran comentar sobre esto? Ok, puedo seguir. Entonces, déjenme... Ok. Hablemos de la... Dígame. Perdón, ¿usted está grabando la clase entonces? La estoy grabando, sí. Ah, y la voy a poner en la plataforma porque es que a mí me siguen saliendo todo Fuera de orden. enredado. Ok. Lo ponen. Vaya, gracias. Pues nada. Sí. Vamos a ver sobre el aparato psíquico. El aparato psíquico es el centro de prácticamente toda la teoría que escribió Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre de la psiquiatría, es un psicoanalista. Y él planteó una serie de cosas que se siguen aceptando, por supuesto, bajo la vista, la visión moderna, pero se siguen aceptando sus ideas, ¿no? Y sus teorías. En algunas corrientes psicológicas más que en otras. Okay. Básicamente, Freud describe el aparato psíquico está formado por el yo, el super yo y el subconsciente. Básicamente, ¿qué es esto? Él lo describía como si fuese un iceberg, ¿ven? Que la parte que está fuera del mar, de ese iceberg, es el yo, el ego, ¿okay? Que es la parte que conocemos de nosotros mismos. Y debajo del mar estaría el subconsciente, que es el it. El subconsciente es lo que no sabemos, pero está ahí latente de nuestra conciencia, debajo de nuestra conciencia, lo que desconocemos de nosotros, pero tiene mucha interferencia en lo que es nuestro comportamiento, nuestras ideas, etc. Y el super yo es como una barrera que impide que las cosas del subconsciente pasen a la conciencia, pero esta barrera se establece por las creencias que tiene el individuo, por la forma en que ha sido educado, por la cultura, los valores, etcétera, o sea, la parte moral. Todo eso va estableciendo una barrera que no deja que estos impulsos que están en el subconsciente lleguen a la conciencia del individuo constantemente, sino que son filtrados, son modificados y a veces ni siquiera pasan. Se supone que hay una serie de impulsos que son instintos básicos, ¿okay? Que se van a producir y que básicamente tienen dos tendencias, o son de atracción o son de rechazo hacia las diferentes cosas, hacia las diferentes personas, ¿entiendes? Y depende cómo está estructurado el super yo, llegan estos impulsos. Hay un ejemplo que yo siempre lo pongo y es cuando va una persona que fue criada, dos adolescentes, uno fue criado en un ambiente donde la gente robaba cosas y llevaba para la casa, o sea, permisivo, vamos a hablar nada más que de eso, ¿no? En el sentido de la apropiación de objetos, mientras que otro tenía otra forma de educación. Entonces el superego de ellos era diferente. Ambos van a visitar a un amigo que tiene un objeto muy valioso y lo que llega a la conciencia, ambos tienen el mismo instinto que es yo quiero eso, ¿no? Pero lo que llega a la conciencia del que fue criado en un ambiente de
permisibilidad con relación al robo, dice, ¿cómo me lo robo? ¿Cómo pudieras llevarme? Y mientras que a la mente del otro nunca llega eso, llega, yo quiero eso, ¿dónde lo habrá comprado? ¿Cómo lo habrá conseguido? ¿Ves? Entonces, llega el impulso a la conciencia, pero disfrazado de diferentes formas. Ahora, ninguno de los dos al final robó, porque era su amigo y no se perdió nada, pero lo que pensó la persona fue diferente. Y ahí es donde está el kit de esto, ¿no? De cómo las diferentes personas, según el super yo, vamos a tener filtrados los impulsos, aunque todos tengamos los mismos impulsos, los mismos instintos, ¿ok? Pero no llega, y por supuesto no vamos a actuar de la misma manera. Y todo eso depende de todos los factores, los componentes de la personalidad, ¿ok? Entonces, aparte de eso, había otros elementos que formaban parte, estos son los tres principales: yo, el ello, que también sería el id, que es que tiene diferentes nombres, que es el inconsciente, y el super yo que ya. Ahora, además está en la preconciencia, donde estarían los pensamientos, sentimientos, memoria, deseos, ¿no? Que sería una parte que está también entre la conciencia y la parte subconsciente, ¿ok? Aquí está la parte subconsciente, ¿ok? Y ya, lo demás ya lo mencionamos. Eso es lo que planteaba Freud. Él hizo muchas cosas, no solo habló de esto, ¿eh? Él se escribió enormemente. Conciencia, yo y ego. La conciencia, el yo o el ego, es la parte de la psique que conocemos e incluye la preconciencia, que ya ustedes saben que son los sentimientos, ¿no? La preconciencia son los sentimientos y los recuerdos, tenemos acceso a ellos cuando queremos. Inconsciente o subconsciente es la parte de nosotros que no conocemos, donde se desarrollan los instintos, puede expresarse ocasionalmente mediante símbolos a través de los sueños, el arte, etc. El superyo o superego, barrera que impide que los instintos del subconsciente viajen libres hacia la conciencia, funciona como un filtro, se estructura con la educación, los patrones morales, la cultura, etc. Y ahí terminamos lo que es el aparato psíquico. Bien, voy a hacer una breve pausa para que, porque esto es demasiada información de seguida, una breve pausa y voy a ponerles déjame dejar de compartir esto un momentico y ponerles un videito para despejar la mente y seguir con lo otro, porque es que cada uno de estos aspectos es un poquito denso. A ver, dejar de compartir. Y vamos a compartir entonces ahora. Déjame abrir un video. Esto más bien es para distraernos que para... ¿ok? Para ver las cosas, para que no se me aburran demasiado. Es breve. Vamos a poner un videito sobre lo que vamos a ver a continuación, que son las necesidades humanas. Déjenme poner aquí. Ok, vamos a compartir ahora esto. Ay, ¿dónde es que está? Compartir. Claro. Ok, Windows. Esto es lo que quiero compartir. Students to be more authentic, impactful writers with Grammarly's comprehensive AI writing assistance. Use it to help students El comportamiento humano puede explicarse mediante el ciclo de la motivación, es decir, el proceso mediante el cual las necesidades condicionan el comportamiento humano, llevándolo a algún estado de resolución.
Las necesidades o motivaciones no son estáticas, por el contrario, son fuerzas dinámicas y persistentes que provocan determinado comportamiento. El psicólogo humanista Abraham Maslow formuló la teoría de la pirámide de Maslow, que ha llegado hasta nuestros días. Apareció por primera vez en 1943 en su libro Una teoría sobre la motivación humana. En ella, da respuesta a las cuestiones sobre la motivación y las necesidades del ser humano. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla los 5 niveles de la pirámide de Maslow. Si la información les parece útil, recuerden darle like y suscribirse. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Necesidades fisiológicas. Se trata de necesidades vegetativas relacionadas con hambre, cansancio, sueño, deseo sexual. Estas necesidades tienen que ver con la supervivencia del individuo y de la especie, y constituyen presiones fisiológicas que llevan a la persona a buscar cíclicamente la satisfacción de las mismas. Número 2. Necesidades de seguridad. Son las que llevan a la persona a protegerse de todo peligro real o imaginario, físico o abstracto. La búsqueda de seguridad, el deseo de estabilidad, la huida del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible son manifestaciones típicas de estas necesidades de seguridad. Al igual que las necesidades fisiológicas, las de seguridad se relacionan con la supervivencia del individuo. Número 3. Necesidades sociales, relacionadas con la vida social del individuo, la interacción con otras personas. Conducen a la persona a la adaptación o no a lo social, las relaciones de amistad, la necesidad de dar y recibir afecto, la búsqueda de amigos y la participación en un grupo están relacionadas con este tipo de necesidades. Número 4. Necesidades de estima. Relacionada con la autoevaluación y la autoestima de los individuos. La satisfacción de las necesidades de estima conduce a sentimientos de confianza en sí mismo, autoaprecio, reputación, reconocimiento, amor propio, prestigio, estatus, valor, fuerza, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede generar sentimiento de inferioridad, debilidad y desamparo. Número 5. Necesidades de autorrealización. Relacionadas con el deseo de cumplir la tendencia de cada persona a utilizar todo su potencial, es decir, lograr su realización. Esta tendencia expresa el deseo de progresar cada día más y desarrollar todo su potencial y talento. Las necesidades humanas están dispuestas en una jerarquía de importancia. Una necesidad superior solo se manifiesta cuando la necesidad inferior y por lo tanto la más apremiante está satisfecha. Toda necesidad se relaciona con el estado de satisfacción o insatisfacción de otras necesidades. Una vez satisfechas las necesidades básicas de alimentación, vestido y abrigo, el hombre desea amigos y se torna social y grupal. Una vez satisfechas estas necesidades adquisitivas, desea reconocimiento y respeto de sus amigos y realizar su independencia y competencia. Satisfechas estas necesidades de estatus y autoestima, pasa a buscar la realización de sí mismo, la libertad y modos cada vez más elevados de ajuste y adaptación. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima. EVE Online. Listo, lo que vimos ahora fue un breve video sobre la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow tiene mucha importancia para el trabajo del Patient Care Niche. ¿Por qué? Porque con ella nosotros podemos evaluar qué necesidades tienen los pacientes y podemos elegir cuál es necesario satisfacer primero. Por ejemplo, un paciente tiene hambre, pero al mismo tiempo se está haciendo caca. Primero le vamos a hacer caca y después le damos la comida, ¿verdad? Es lógico. Y así podemos poner en orden las necesidades. Vamos a ver cuáles son las necesidades y qué fue lo que planteó Maslow. Ya no, ¿dónde está?
Un momentico, ando buscando lo que tengo que compartir. Este email está esto. Ya. Compartir, ahora no puedo compartir lo que está compartiendo ahorita. ¿Cómo va a ser posible esto? Bueno, voy a compartir la pantalla completa. Y entonces pongo en mi pantalla esto porque no vi la manera de compartirlo como estaba ahorita. Ok. Vamos a ver, la teoría de Abraham Maslow. Primero, las necesidades, ¿qué cosas son? Las necesidades humanas. Decía Freud, por cierto, que el ser humano mueve su conducta, o sea, hace lo que hace por dos cosas. Por la necesidad de ser importante y por el impulso sexual. Pero el impulso sexual él no lo decía necesariamente debido a las relaciones sexuales como tal, sino que él dentro del impulso sexual incluía las atracciones y rechazo que tenemos hacia objetos, personas y cosas independientemente de que tengamos una intención erótica con eso. No era específicamente eso solamente, sino que incluía esos dos aspectos. Me gusta, no me gusta, ¿no? Y ahí reaccionamos a ello en función de eso y la necesidad de ser importante. La necesidad de ser importante es el deseo de destacar, de ser apreciado por los demás, porque somos seres sociales. Entonces, de cierta manera, necesitamos comportarnos de forma tal de que no nos desprecien, ¿ok? Ok, ¿qué cosa es una necesidad? Es un elemento físico o psicológico que es requerido por un organismo. Lo necesita el organismo. Ok, entonces, Maslow lo que hizo, estructuró una pirámide de manera que él planteaba el orden en que deberían ser satisfechas las necesidades e identificó 5 categorías. Un momentito que se está acabando la batería. Déjame conectar. Déjame conectarle. Carga esto, si no nos vamos a quedar oscuros. Listo. Ahí está. En la base de la pirámide, todo el mundo me oye, ¿verdad? Y ve la pantalla. Me imagino que si no, protestaría. Ok. En la base de la pirámide están las necesidades biológicas. Luego, la necesidad de seguridad y protección. Después, en el tercer nivel, la necesidad de amor y pertenencia a grupos, ¿no? Luego está la autoestima y por último la autorrealización. Vamos a ver una por una de estas categorías. Dentro de las necesidades fisiológicas, la cuestión es que si no se satisface, la persona puede morir. ¿Okay? Algunas más que otras. Algo está pasando aquí. A ver qué está pasando. Hay una llamada. Ok. Respirar, beber, comer, micción, que saben lo que es, hacer pipí, defecación, dormir y la sexualidad. Ok, estas son las llamadas necesidades fisiológicas. La respiración... profe, disculpa, muchísimas gracias. No se preocupe, me habla Magela, ¿no? Sí, profe, sí, que trabajo con esto del internet. Gracias, profe. Pues nada, ok. Ok, las fisiológicas, respirar. Nosotros tenemos un centro respiratorio que está en
la médula oblongada, ¿ok? El sistema nervioso central, ¿ok? Y ahí hay el control de la respiración. Esto detecta de cierta manera las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en sangre para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria en función de esas concentraciones que hay. Claro que si bajan los niveles de oxígeno, aumentamos la frecuencia respiratoria. ¿Okay? Eso es una cosa espontánea que ocurre debido a que necesitamos valores específicos, ¿sí?, de oxígeno en sangre, unas concentraciones específicas para que se oxigenen todas las células y puedan ocurrir la vida continuar, ¿no? Ok, el centro de, o sea, en la C, hay un centro de la C también, que determina según la densidad de la sangre, ok, si debe darnos C o no. Estos centros, este de la C sobre todo, y el de la comida, se ven afectados en algunos trastornos neurológicos, como por ejemplo, algunos ancianos cuando tienen deterioro cerebral, ¿okay?, debido a demencias, debido a accidentes vasculares encefálicos, etcétera, pudieran afectarse estos centros y su funcionamiento, entonces el anciano pudiera no tener deseo de beber o de comer, cuando debería tener hambre porque tiene la glucosa baja. ¿Ves? Porque el de la comida está muy relacionado con los niveles de glucosa, el centro del hambre, así se llama, está relacionado con los niveles de glucosa. Baja los niveles de glucosa nos da hambre. ¿Por qué? Porque el centro ese se activa y nos obliga a buscar comida, nos da el deseo de ir a buscar comida. A veces si hay una alteración pudiera darnos hambre cuando no tenemos el azúcar baja o no darnos cuando sí la tenemos baja. Entonces tenemos que tener en cuenta que los ancianos siempre pueden no tener deseos de comer ni de beber cuando necesitan realmente tanto el agua como la comida, ¿ok? En ese momento. Ok, la micción urinaria es obviamente muy importante para desechar los residuos del metabolismo. Y ya saben, la defecación también, dormir también tiene gran importancia para que el cerebro y todo el cuerpo descanse y pueda prepararse para la próxima jornada. De lo contrario, es fuerte, no podemos vivir sin dormir. O sea, estos son aspectos fundamentales de los cuales depende la vida. Tenemos que garantizar que nuestros pacientes tengan satisfechas sus necesidades fisiológicas y por eso es la base de la pirámide. Si tú tienes hambre, las demás, todos los días, porque no tienes comida, no tienes de ahí para arriba, todo lo demás, eso varía, porque tú no puedes darle prioridad a tus relaciones sociales, a tu trabajo, a la autoestima, a otras cosas, cuando lo que estás buscando es que tienes que comer porque si no mueres, ¿no? Entonces te concentras en satisfacer la necesidad que debes priorizar. Cuando cuidamos pacientes, son pacientes que dependen de nosotros. No pueden satisfacer muchas veces sus necesidades por sí mismos. Entonces nosotros tenemos que estar ahí ayudándolos a satisfacerlas. ¿Ok? Segundo nivel de la pirámide, necesidad, seguridad y protección, ¿no? Es decir, ¿qué aporta seguridad y protección? Tener un trabajo o dinero de alguna manera, ¿no? Tener familia, porque eso te da seguridad. Tener estabilidad financiera, ¿no? El orden y la rutina, caras y ambientes conocidos nos dan seguridad y protección. Cuando estas cosas o alguna de ellas no está presente, pues entonces nos sentimos inseguros, como que nos hace falta protección y buscamos algo, hacer algo, inconscientemente todo, ¿no? Empezamos a buscar, a veces conscientemente, o sea, a veces decimos, oye, no, este es un problema que yo tengo, lo tengo que resolver. Por lo tanto, no tengo techo, déjame ver cómo lo resuelvo. Si tener un techo en la cabeza, seguro, es muy importante para uno estar tranquilo. Entonces empieza a buscar alternativas para tener ese techo. Ok, ya sea las mejores alternativas posibles o las peores, pero hay que tener un techo, ¿no? Igual que esa es la cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes en este sentido? Bueno, cuando un paciente una persona está enferma, si es una enfermedad aguda o crónica, pero que llegó hasta un punto, si estaba trabajando y de repente dejó de trabajar porque ya no puede, porque ahora tiene esa enfermedad, pues imagínense todo lo que se arma, todo esto se desequilibra. Ya no puede tener la función familiar que tenía porque ya cambió su situación, a lo mejor ya no puede trabajar, su estabilidad financiera está comprometida. ¿En qué podemos ayudarle? Por lo menos manteniendo orden donde él está, teniendo una rutina establecida
y caras y ambientes conocidos para que él esté mejor. Se va a sentir más seguro y protegido cuando le podemos ofrecer eso. Si lo tenemos en un lugar desordenado, si hacemos las cosas no hay una rutina, sino una improvisación constante de las actividades de la vida diaria del paciente, cuando le cambiamos todos los días a los empleados que lo atienden, a los enfermeros, los cuidadores que lo atienden, y para cómo lo estamos sacando de un lugar para otro, cambiándole el ambiente, pues todo eso le genera mayor estrés. Y esa palabra es muy interesante porque cuando las necesidades no están satisfechas, aparece eso, aparece el estrés. Si tuviésemos todas las necesidades satisfechas, no tendríamos estrés, pero el estrés es la lucha, la tensión que se acumula por la búsqueda de la satisfacción de las necesidades, incluida desde las más pequeñas de la base de la pirámide hasta la parte de arriba. ¿Okay? ¿Qué cosa amenaza la seguridad y la protección? Bueno, lo contrario. Problemas financieros, problemas familiares, temor a lo desconocido, inseguridad y miedo. El tercer nivel de la pirámide es el amor y el afecto. Entonces las personas necesitan amigos, necesitan a lo mejor una pareja, a lo mejor no es eso lo que necesitan, pero sí necesitan siempre un marco cercano, social, ¿no? Un grupo humano que esté bien cerca de esa persona y para la cual ella tenga importancia, tenga valor. El anciano muchas veces se ve alejado, aislado de su familia, del marco social al que estaba acostumbrado y está necesitando amor y cariño. Entonces ahí viene usted a ayudar a cuidarlo y es muy importante lo que se pueda hacer. Y por eso ellos se apegan tanto al cuidador, al que lo cuida. ¿Okay? Se establece un nexo que muchas veces es casi familiar y eso usted tiene que saber que tú estás metida en esa situación de cierta dependencia emocional que en ambas direcciones, porque usted también llega a sentir amor, cariño y querer a esa persona mucho, ¿ok? Eso forma parte del trabajo de la técnica del cuidado del paciente, ¿no? Bueno, la necesidad de pertenecer y de relacionarse con otros son importantes. Por eso, entre otras cosas, las actividades recreacionales que se le ofrecen a los pacientes, a los que viven en una residencia, siempre hay que tener actividades sociales donde ellos interactúen, donde tengan, porque eso les estimula un poco esta ausencia, les satisface un poquito esta ausencia de amor y afecto que tienen debido a su situación particular. La autoestima. La autoestima es el próximo nivel, el cuarto nivel de la pirámide y esto, básicamente la autoestima no tiene que ver con la realidad, sino con el concepto que el individuo tiene de sí mismo. Y eso varía en cada momento. Todos hemos tenido momentos en la vida en los que tenemos la autoestima un poco más baja y en otros en los que tenemos un poco más alta. Es normal porque eso depende de lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, la persona con qué cosa te demuestra que una persona tiene el autoestima alta. Eso satisface la necesidad de respeto, se siente respetado, tiene sentimientos como confianza, competencia, maestría, o sea, experticia, ¿no? Logros, independencia y libertad. Entonces la persona siente que está bien con sí mismo, ¿no? Y en caso de la baja, te muestra que hay una necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio. Una persona que quiere la fama, la gloria y dominar muchas veces tiene la autoestima baja. Y por eso está tratando de resaltar. Esas son cositas, ¿no? Que uno va aprendiendo. Ahora, ¿qué cosa va a reforzar la autoestima? Tener éxito. Y el fracaso lo va a disminuir. Entonces tú puedes ayudar a las personas con la autoestima, no diciéndole qué buena eres, qué bella eres, no necesariamente. Lo que sí puedes hacer es algo tan simple como cuando tú le estás asistiendo para vestirse y en el momento en que se va a peinar, permitiéndole que se peine. Cuando tú le dices, ¿qué quieres tú usar? Este vestido, este otro vestido,
cuando la dejas participar en su propio cuidado, cuando tienes la paciencia suficiente, cuando le ayudas a ponerle algunas tareas pequeñas para que las realice, pero tú sabes que las va a poder hacer, porque de lo contrario se la vas a bajar, ¿no? Tú puedes a subir la autoestima de la gente cuando ya están en estado de dependencia, permitiéndoles el autocuidado. Y para eso hay que tener tiempo y compasión, porque te sacan de quicio, porque tú tienes que hacer muchas cosas y entonces cuando ella se está lavando los dientes, ella se demora mucho más. Entonces ahí es donde tú tienes que tratar de buscar el espacio para cada cierto tiempo darle la oportunidad de que ella misma se restriegue cuando se está bañando, de que se haga cositas por ella, ¿ves? Esa es una forma que tenemos a cuidar al paciente, de subirle la autoestima, permitirle que se autocuide, porque cuando la persona es capaz de cuidarse por sí misma, se siente independiente, se siente que lo ha logrado, que puede, que todavía puede. ¿Ves? Esa es la cosa. Y por último está el último nivel de la pirámide, que es la autorrealización. Entonces todas las necesidades de los niveles inferiores están medianamente satisfechas y la persona está contenta con los niveles de crecimiento y éxito logrados. Y las creencias personales son fuertes, defienden sus ideas con confianza, le dan sentido a su vida realizando una actividad que lo motiva y así va, ¿no? Se siente autorrealizado. Eso es lo ideal que deberíamos lograr. Recuerden que esto fluctúa a lo largo de la vida. Hoy tenemos las necesidades satisfechas, mañana puede que algunas no, y esto va a hacer que nos comportemos de diferentes formas. Entonces, nosotros ya hasta aquí vamos a llegar porque esto de la psicología es bastante largo. Yo solo quiero, antes de que nos despidamos, déjenme dejar de compartir. Okay. Antes que nos despidamos, quiero hacer que quede una idea, ¿no? Clara de esto que hemos hablado. Miren, cuando la persona mueve su conducta, es decir, hace cosas para satisfacer sus necesidades, pero cuando no lo logra, ya dijimos, se estresa. O sea, parte del manejo del estrés es identificar las necesidades del individuo. Vamos a dedicar en la próxima clase, vamos a hablar de eso específicamente, identificar los estresores, que generalmente es esa lucha que tenemos, esa lista de cosas que tenemos pendientes y que tenemos que resolver para satisfacer las necesidades y sentirnos seguros, amados, tener comida, techo, todo eso que hemos hablado. ¿Ok? Y luego buscar alternativas para resolverlos y poner una lista de resolución. Pero cuando tú dices, vamos a ordenar esto, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me falta, estoy muy tenso por tal cosa, lo ordeno, lo anoto y lo voy a enumerar y le voy a poner fecha a cada cosa. Y voy a hacer un plan para ir resolviendo cada cosa. Entonces te vas quitando el peso de la conciencia de que la necesidad está ausente, porque sigue ausente, pero ya tú tienes un plan. Y tú no tienes que estar todos los días con esa presión arriba. Tú sabes que le vas a dedicar un tiempo y que el tiempo es la semana que viene a las 2 de la tarde del lunes. ¿Entiendes? Esa es una forma de manejar el estrés. De eso vamos a hablar en la próxima clase. El estrés de los pacientes nos interesa mucho. Nos interesa el estrés del trabajador de la salud y nos interesa el estrés del paciente. Entonces también lo podemos ayudar a que maneje el estrés que tiene. Ya sabemos que está muy relacionado con las necesidades insatisfechas. Ok, otra cosa. Esto que hemos hablado es cómo el individuo busca de forma directa satisfacer sus necesidades y así se mueve su conducta, ¿no? Yo hago esto y esto y esto para satisfacer esta y esta y esta otra necesidad. Eso ocurre al margen de que uno lo piense o no, eso está ocurriendo siempre en la vida de los seres humanos, incluso de los animales. Ahora, cuando no logra encontrar ese camino, cuando no moviliza la conducta y la insatisfacción es tan grande, entonces el cerebro tiene que buscar una válvula de escape para dejar salir la ansiedad que se genera, la tensión que se genera cuando hay necesidades insatisfechas. Se va acumulando y si no haces algo para resolverlo, tu sistema tiene los mecanismos de defensa psicológica, que es lo que vamos a empezar a hablar en la próxima clase. Son mecanismos inconscientes, formas inconscientes que tiene el sistema, ¿ok? Para
quitar la válvula de presión un poquito y que no nos vamos locos o nos enfermemos más allá de, ¿no? Entonces, esos mecanismos los vamos a estudiar. Y la importancia de estudiarlos es que cuando nosotros observamos que las personas están teniéndolo, cuando se ponen de manifiesto estos mecanismos, entendemos porque lo conocemos y decimos esto es lo que le está pasando. Y al ayudar a esa persona a dirigir su conducta para satisfacer esa necesidad que ya identificamos que tiene y que por eso está actuando de esa forma, vamos a ayudarle de la forma correcta a que se quite la presión. Porque esto de los mecanismos de defensa es quitar un poco de presión de la olla, aflojando la válvula, pero la presión sigue, porque la necesidad sigue insatisfecha. Otra forma de adaptarse, de quitarse una necesidad de arriba, es adaptarse a que ya tenemos que vivir sin ella, ¿no? Ese es un camino. Bueno, adáptate. Si ya esto no lo puedes tener, pues entonces tienes que dejar de sufrir por ello, porque no tiene sentido sufrir, porque no vas a resolver nada con eso. Cuando lo hace consciente, tanto uno como ser humano, como cuando le está dando el consejo a otro, pues entonces, ¿qué pasa? Que disminuye y ya puedes vivir con eso, ¿no? Esa es otra cosa que tenemos que enfocar. Y esa observación de cómo la gente utiliza esos mecanismos de defensa que siempre son inconscientes, nadie lo programa, nadie dice voy a hacer esto para liberar la presión. No, eso ocurre espontáneamente. Y esa es la motivación que tengo para la clase siguiente. El próximo lunes vamos a analizar cómo la gente inconscientemente libera esa energía que tiene acumulada por la insatisfacción de las necesidades, y nosotros podemos reconocer lo que está pasando y podemos ayudarle. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Comentarios, preguntas. Nada. Déjame bajar antes que se vaya la lista de la asistencia. Que este programa está mucho mejor para nosotros porque nos ayuda a esto mismo. Ya yo bajé la asistencia a ustedes. Y después nos va a dar un resumen de la clase por escrito. Tiene una serie de beneficios. Por eso insistí en que vengamos acá. Al principio yo sé que es un poco molesto por la situación de adaptarnos a un nuevo método, ¿no? de conectarnos a clases, pero tiene demasiadas ventajas. Tenemos que aprovecharla. Tiene muchas más que estoy explorando ahora. Así que, y no tenemos tiempo límite. ¿Ok? Eso es lo mejor, que no tiene tiempo límite. No hay tiempo límite. Ahora, yo quisiera que ustedes, por favor, tienen que entrar y ponerse al día, porque esa gente tiene un sistema de alarma. Estos sistemas modernos, todos los monitorean y le llega mensaje a todo el mundo, de todo aquel que esté atrasado, que esté faltando, que ustedes no tienen idea de cómo esto lleva, ¿cómo se llama? Lo que es toda la asistencia, la cosa académica, todo, y cómo hay gente en la escuela que ese es su trabajo, monitorear para que no los estudiantes que estén atrasados o sacarlos del sistema o ayudarles a que se pongan al día, pero no pueden estar así a la bartola. Yo sé que tienen problemas y que los que están atrasados han tenido dificultades. Yo entiendo a todo el mundo, pero tienen que entender que no depende solo de mi voluntad y de mi deseo. A mí me llaman. Cuando ustedes se atrasan, yo me doy cuenta, yo estoy monitoreando, pero muchas veces me entero porque me llaman, me dicen fulano y fulana. ¿Qué pasó? Mira, desde tal día no entra. Mira, no ha hecho tales asignaturas. No sé. Tienen que tratar de ayudarme en eso porque el nivel de flexibilidad tiene un límite, después se rompe la soga. Y es una pena, ustedes han estado bien motivadas todas, y es una pena que vayan a tener un encuentro desagradable con las autoridades académicas de la escuela por un descuido, ¿ok? Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Chao. Chao. Gracias, Chao. profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, linda noche. Igualmente.